Sí ha habido rivalidades, como ya saben ustedes con quién. Nos agarramos nuestros catorrazos. Ahí salía yo con un ojo moro de cotorra y o le tomas o te lo echo en la cabeza. Me impresionó, yo quería estar ahí con él por lo de la música. Resulta de que me hizo borracho, señor. Abuelito, ¿cuántas veces se reprobó en la primaria? Digo, segundo y cuarto. ¿Y a qué edad salió usted de la primaria? A los 15. Se ríe, ¿no? Que muchas veces decíamos hasta el padre, ¿no?, de la iglesia tenían que cuidarse, ¿no?, de los sonideros. Se robaba la sonidad de la trompeta. ¿Llegó a robarse una, señor Ramón? Hemos platicado con otros sonideros y muchos de ellos que también fueron las segundas voces de Ramón Rojo cuando usted estaba en Estados Unidos. Pueden copiar la voz, pero el talento, ese no se copia. Sonido famoso, es un sonido que ha crecido, ha tenido muchísimo éxito, tocando un estilo de música como son los Temerarios, señor Ramón. ¿Qué puedo yo decir? Ni nombrarlo, ¿verdad? Ni nombrarlo. ¿Qué tal, mis amigos de Richard TV? En esta ocasión pues estamos en un podcast pues llevándole lo mejor del movimiento sonidero y en esta ocasión pues estamos con una de las leyendas, uno de los sonidos más importantes en México, mi querido señor Ramón Rojo. Antes que todo pues bienvenido al canal de Richard TV, señor Ramón. Saludos a todo el público, nos ven. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos de Richard TV? Gracias por invitarme a tu canal tan internacional ya. Y pues estamos a tus órdenes. Fíjese, señor Ramón, en esta ocasión pues estamos abriendo un nuevo espacio para conocer más a fondo al movimiento sonidero y principalmente esas leyendas que siempre han logrado pues trascender en el movimiento, y principalmente usted es una de las más importantes, señor Ramón, pues más conocido no solamente en México, sino en Europa, en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Un honor para mí haber cosechado amistades, tanto público de Estados Unidos como de Europa. Hay mucha gente que me sigue en Japón. Hay un saludo muy especial para el amigo Jiménez, que tiene su familia ya en Tokio. Tiene familia, niños de descendencia poblana y japonesa. Y nos ven siempre. Lalo Jiménez, saludos para ti y para toda tu familia. Sí, señor Ramón, lo platicábamos hace mucho tiempo y a lo mejor muchos no lo saben, pero usted fue hijo único, usted no tuvo hermanos como tal. No tuve hermanos, no tuve hermanas, fui el único hijo de mi madre, la señora Alicia Villa López, y de mi papá, pues mi papá tuvo muchos hijos, mucha sangre regó. Don Leonel Rojo, ya fallecido también, igual que mi madre. ¿Nunca le hubiese gustado o le hubiese gustado tener más hermanos, señor Ramón, literal de sangre con su papá y su mamá? Claro que sí, cómo no, pero pues llega el momento en que pues uno nace solo y a la vez va uno a tener que morir solo, ¿verdad? Así es la ley de la vida, y sí me hubiera gustado, pero pues tengo mis hijos. Tengo a Oscar, que le gusta mucho la música sonidera. Ahora mi nieta, Paola Rojo, la hija de la Batichica, que también esa niña anda también en la sangre queriendo ser popular sonidera. En ese momento, cuando pues usted crece en Tepito, pues sabemos que es un barrio popular, que pues si no te pones al brinco y si no pues te agarras, pues te agarran de bajada, ¿no? Pero yo lo veo a usted que es una persona muy tranquila, muy relajada. ¿De pequeño usted era tranquilo así como era o también era de golpes? Es como todo, en aquel tiempo pues había las pandillas, las gentes que decía uno, no, yo soy de la vecindad número tal y somos más fregones, más pesadotes que los demás, y se agarraban a puros trancas, a puros golpes, y ahora no. Claro, no falta que en aquel tiempo pues uno no es morenita de oro para que caerle bien a todos, y como siempre pues los chamacos los agarramos nuestros catorrazos. Ahí salía yo con un ojo moro de cotorra y pues también el otro chamaco también no se iba limpio a su casa, ¿verdad? Y el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. ¿Y cómo fue su mamá con usted, señor Ramón? ¿Era dura? Muy estricta, era muy estricta. Y déjame contarte que no me gustaba estudiar. Y gente que me critica dice, señor, fue un burro. Es que en aquella época pues no había los medios económicos
de que lo mandaran a una escuela de paga, ¿verdad? Siempre fue el gobierno el donde nos mandaban. Déjame decirte que yo fui a la primaria y cuando platico mi vida y mis nietos me escuchan, se empiezan a burlar de mí porque me dicen, abuelito, ¿cuántas veces reprobó en la primaria? Digo, segundo y cuarto, y se ríe, ¿no? ¿Y a qué edad salió usted de la primaria? A los 15. Se ríe, ¿no? Y ahora los chamacos son pero bien listos. ¿Cuántas veces reprobó la primaria? 2 veces, segundo y cuarto. Se especializó en segundo y cuarto. Sí, porque yo era muy malo, yo era muy flojo para estudiar. Me iba yo de pinta y había una vecindad que existe todavía en la Casa Blanca, que es Avenida del Trabajo. Baños Alberca Pilar. A mí me gustaba mucho la natación y no faltaba quien le fuera con el chisme a la mamá. Oiga, su hijo está nadando ahí en la alberca Pilar y no fue a la escuela. No, mi madre llegaba bien estricta, tenía un cuero así de la banda donde cosía, quitaba la banda y llegaba y me daba unos riatazos atrás, me hacía unos verdugones tremendos. A mí me valía gorro. Yo no quería estudiar. Lo que me inquietaba era la natación y el bailar. Ahí fue donde empezó esa cosquillita, ese gusanito por la música. Yo creo que yo escuchaba los discos de 78, Revolución, aquellos de carbón que se rompían unas sinfonolotas grandotas que tocaban música de la Sonora Matancera. Eso fue la inquietud de Ramón Rojo Villa en mi edad de niño, porque esto se nace. Mi madre siempre quería que yo estudiara y que llegara a ser algún profesional y pues la verdad, el destino cambió. Déjame contarte que un día me mandaron a marchar para sacar mi cartilla. Iba yo todos los sábados, yo le ayudaba al comercio a mis tíos, vendían ahí en Tepito y los días sábados pues, salía temprano porque me iba y me ponía mi uniforme para marchar y me iba a la Jardín Balbuena, que ahora ya es la Unidad Kennedy, ya todo creció, ya todo cambió, eran campos. Y la maña, ¿no? O sea, de que decían, éntrale con 10 pesos y ya te pongo aquí asistencia. Ya siempre llevaba mis 10 pesotes, me ponían asistencia. Y ya me podía ir, ya no marchaba. Y me iba a meter al Cine Sonora, que ya no existe. O me iba yo a nadar, como te digo. Y en cierto sábado que eran los días que iba a marchar, un día mi mamá la vi muy arregladita y le dije, ¿y ahora qué? Hoy voy a acompañarte a lo de la marchada. A mí ya me habían dado de baja. ¿Desde cuándo? De que ya no iba yo a marchar. ¿Para qué vas, mamá? Yo voy contigo. No, quédate. Entonces agarramos el camión circunvalación que estaba en Avenida del Trabajo. Porque ya llegamos a la Jardín Balbuena donde se marchaba. Ya me habían dado de baja. ¿Desde cuándo? Entonces yo voy vestidito, arreglado de uniforme y me meto formando entre los demás chavos, ¿no? Y mi mamá se sentó en una banquita y estaba el sargento pasando lista, estaba un teniente dando vueltas y se le quedaba viendo a mi mamá que estaba sentado. Estaba ahí, única persona que estaba sentada era mi madre. Y se acerca el mero jefe, ¿no? Teniente o general. Y le dice a mi mamá, ¿y usted, señora, qué busca? Es que vengo a ver a mi hijo. ¿A verlo? Déjeme platicarle, señor. Es que mi hijo es muy mentiroso. Me ve la cara de tonta, dice. Yo hoy vengo a ver si en realidad él viene a marchar. Yo quiero que le den su cartilla. Ah, me parece bien, señora. ¿Y cómo se llama su hijo? Ramón Rojo Villa. A ver, sargento, venga para acá. Enséñeme la lista, búsqueme a Ramón Rojo Villa, mi jefe, que este joven ya ha estado de baja desde hace un montón de sábados. Señora, su hijo está dado de baja. No me diga, señor. Sí, dice. ¿Y dónde está su hijo? Ahí está formado. A ver, sargento, háblele. A ver, Ramón Rojo Villa. ¿Qué acerca? ¿Este es su hijo? Sí. Pues aquí delante de su mamá, déjeme decirle que usted ha estado de baja de hace 4 sábados. Y dice mi mamá, ¿ya ves? ¿Cómo viste la cara de pendejo? Que me da unas cachetadas delante de todos los chavos que ahí estaban ahí. Vámonos a la casa.
Dice el mero jefe, que era un general, momento señora, ¿cómo que ya se va? No, pues sí, ya le dieron de baja ya. Déjeme decirle que me gustó la forma en que le dio sus cachetadas a su hijo. Ese es tener el coraje de que usted no es como ninguna otra mamá que todo le deja que haga el hijo, dice. Y por esa acción yo lo voy a volver a apuntar. Pero le voy a decir una cosa delante de este muchacho. Cualquier sábado que me falte, este joven lo voy a encuartelar 1 año. Ay, papá. Dice mi mamá, encuartélelo. No, usted no me va a mandar, señora. Yo nomás le advierto eso. Me volvió a apuntar el señor, pero porque mi mamá me dio unas cachetadas delante de toda la gente. Esas cachetadas guajoloteras, ¿no? Sí, pero qué bueno que por ella, porque gracias a ella y pues cumplí mi servicio militar, me dieron mi cartilla. ¿Y qué pasó? Que con esa cartilla, después de más años, saqué mi pasaporte. Que fíjense nada más el esfuerzo que a veces hacen las mamás, ¿no? Por comprarle las cosas, por adquirir las cosas. Nos gustaría platicar el día que alguien a Ramón Rojo la changa le roban sus zapatos y los dejan descalzos. No, pues, es que la verdad, mi madre trabajaba de meserita en un café de chinos. Ya tiene años que ya desaparecieron los cafés de chinos. Solamente salen en las películas mexicanas de aquella época de los 50, 40. Entonces, lo que le daban de propina, iba juntando para comprarme zapatos, ¿no? Sacaban los zapatos en abonos. Yo llego de la escuela, porque era para ir llevarme a la escuela. Llego de la escuela y dice, cámbiate los zapatos, ponte los viejitos. Sí. No, yo me quedo. No, quítate, están nuevos, todavía ni los acabo de pagar. Pues, imagínate la pobreza que vi antes. No, yo me voy así, y que me le escapo a mi hija, a mi mamá. Que me le escapo y que me voy al parque del ratón, era así se le llamaba, porque supuestamente ese parque, el Ratón Macías, abogó para que pusieran ese parque. Ratón Macías era un boxeador muy famoso en Tepito. Y ahí voy pues estaba yo chamaco. Ahí voy al parque y empiezo a subirme las resbaladillas, agarro los volantines, y de repente veo un señor que volteaba para arriba en un árbol. Y yo decía, este señor que está volteando para allá arriba. Ya me le acerqué, me dice, chavo, ¿ya viste lo que está allá arriba? Le digo, no, ¿dónde? Un nido de pajaritos. No lo alcanzo a ver. Fíjate lo que es la creatividad, para robar. Te subo y ya tú agarras los pajaritos, se los metes a tu bolsa y te bajas y nos repartimos los pajaritos. Pero quítate sus zapatos porque se van a todos a tallar. Y ahí está el de baboso, quítame los zapatos nuevecitos. Y agarra a este hombre y me sube el árbol, ¿no? Y ando buscando el nido, pues ¿cuál nido? Entonces ya volteo. Oiga, señor, ¿y cuál es el nido? Con mis zapatos amarrados de aquí de las agujetas, corre. Corriendo del parque, no, pues me robó. Pero lo más triste es que ya no me podía bajar del árbol. Y sin pajaritos, señor Ramón. Y sin pajaritos. Entonces me ve el guardacasa, me dice, oye, ¿qué estás haciendo allá arriba? Estaba llorando. No, es que hay un señor que así, bájese de allí. Me decía, me agarró y no puedo bajar, hago una escalera y con trabajo me bajó. Y ahora los zapatos, pues es que me lo robó el señor que salió corriendo. Hijo, ya te chingaste. Ya que llego a mi casa y me dice, mamá, ¿y ahora qué te pasó? Y me lloran, es que un señor es así, que los pajaritos y los zapatos. No, pues me quité los zapatos. Otras cachetadas. Pues ahora te friegas y ponte las chanclas todas oqueradas. Todavía ni acabo de pagar los zapatos, ya te los robaste. Eres baboso, dice yo. ¿Cómo te digo? Ya le expliqué. Ya. Caíste con redondito. Redondito. Vean todas las anécdotas que vamos a escuchar del señor Ramón Rojo, que son tremendas, concorde a lo que dice, ¿no? Zapatos, baile,
y dice que a usted pues le gustaba mucho el baile, lo hizo que se volviera sonidero. En aquel tiempo, pues, ¿qué bailarines había? Tintán, ¿quiénes eran los que usted veía en la tele o admiraba? No, pues para mí el ídolo fue Germán Valdés Tintán. De hecho, un día compré toda la colección de las películas de él. Para mí, nada de que Cantinflas, Clavillazo, que Resortes, no, para mí, Tintán. Para mí la película que más me ríe es la del Revoltoso. Porque parece que me reflejo ahí con él. ¿Le llegaban reyes? A duras penas mi madre me compraba pues los juguetes de plástico, los juguetes de madera hechos, pero pues se divirtieron mejor que ahora ya toda la tecnología que existe, ¿no? Ya el juguete hace todo y niñez muy humilde, no había ni para comprar leche en aquel tiempo, siempre puro café negro y a la hora de la comida mi mamá me decía, este platito de carne es para ti, este para tu abuelita y este para tu tío y este para... No hay más. Nada de que cena y que no. Por eso a mí me enoja que luego tienen la comida, la basura. Yo, eso sí, la verdad, yo siempre he apreciado la comida porque eso siempre debe uno que valorizar, llevarse el alimento a su boca, lo que le cuesta a uno y lo que ha sufrido. Gracias a Dios me da la oportunidad de ganar mis centavos y comerme lo que yo quiero y invitarle a mis amigos lo que yo quiero. Me siento satisfecho. ¿Hubo alguien que lo ayudara en aquel momento cuando era a lo mejor joven, adolescente? Un día me salí de mi casa porque era yo un golfo. ¿Qué edad tenía cuando salió? Yo tenía aproximadamente como unos 16, 17 años. Cuando yo conocí a una persona que me motivó mucho para la cuestión del sonido, fue el señor Ángel Fernández, que le decían el Morzolote, tenía un sonido ahí en la calle de Caridad número 13. Aprovechaba a los chavos que se le acercaban para ayudarle a cargar el aparato, porque no había la tecnología que hay, nomás era un amplificador de bulbos, una trompeta y un baflecito con una bocina de 15, 18 pulgadas. Días viernes, sábado y domingo tenía 3 aparatos, los rentaba para fiestas particulares y los domingos de lo que sacaba de las rentas, su mamá, la señora Tomasa, todavía me acuerdo, Tomasita, hacía tortillas hechas a mano y él mandaba traer barbacoa muy sabrosa ahí en Tepito y compraba una botella de ginebra. Oso Negro, todavía me acuerdo de aquel tiempo, y hacían una olla, unas cubas, exprimía naranja o exprimía piñas, entonces en aquel tiempo nos decía, órale, tómale, yo le decía, no me gustaba re feo, que le tomes, no, entonces o le tomas o te lo echo en la cabeza, o mejor ya no me ayudes. Me presionó, yo quería estar ahí con él por lo de la música y a duras penas me lo tomaba y me sabía feo y en la primera pues sí, pero ya después la segunda pues resulta de que me hizo borracho, señor. Me quedaba tirado en el cubo del zaguán de la calle de Caridad 13, me robaban los zapatos. Yo era una persona que cayó en el alcoholismo y seguí en el alcoholismo ya de grande. Todo eso por estar con la cuestión de la música, de los sonidos. Pero mira nomás, Richard, hasta dónde llegó todo eso. Yo ya soy una persona ya grande, de la tercera edad, ya lo pienso, ya no tomo, ya no tengo 30 años que no fumo. De la tomadera ya lo dejé, ya a mí ahora nomás el alimento, la comidita y esa es mi diversión, ir a los casinos de aquí y estar con mi mente en otra cosa. Ahora sí que al público respetarlo y hacerle caso, ser una persona, como siempre lo he dicho, la humildad, la sencillez, de estar con ellos, de convivir con ellos, claro, ya no con alcohol y todo eso. Señor La Changa, cada que ocurre algo, pues se vuelve noticia no solamente en el movimiento sonero, sino también todo alrededor, en los canales de televisión, y pues recordando grandes cosas, ¿no? Como dice, las cosas que le han pasado el día que usted llega a Estados Unidos, lo dejan abandonado, que fue también una cuestión muy difícil para usted, pues literal sufrió ahí en Estados Unidos. Caí con una persona que con engaños me pasé a la Unión Americana. Eso fue en el 2010.
Y resulta de que para no pagarme 3 meses, el señor me pone, como dicen allá en Estados Unidos, el dedo con emigración allá en un aeropuerto en Salt Lake City, Utah. Me detuvieron, me mandaron a la cárcel como siempre, como si fuera yo un criminal, y yo ya tenía otras 2 agarradas más atrás, mis huellas, fotos, todo le toman a uno los americanos, lo fichan como si fuera ya un criminal, lo denigran totalmente, y es muy triste caer en ese lugar que es inmigración. Claro que las cárceles son muy diferentes a las de aquí. A mí me detuvieron porque ya vieron que con la huella había tenido 2 agarradas anteriormente. Estuve en una cárcel que se llama Weaver, allá en Utah. Estuve con los compañeros mexicanos. ¿Cuánto tiempo estuvo encarcelado? Casi un mes. Pues relativamente fue un castigo, y ya después me dijeron que si me volvían a ver ahí en las oficinas de migración, ya iba a ser para siempre, ya no volver a pisar los Estados Unidos, ¿verdad? Castigado toda la vida. Gracias a Dios, no fue así. A través de estos años que han pasado, la gente me está buscando en la Unión Americana. ¿Cuándo viene la changa? Déjame decirte que ya firmé con una compañía en Estados Unidos, para que lo sepan. Ya esta compañía va a pagar el perdón, ya metieron abogados, ya les firmé contratos y estamos esperando de 5 a 6 meses tener ya una visa de trabajo. Pero posteriormente la changa se volvió a levantar, la changa volvió a tener equipo de audio y hubo una noticia muy fuerte que fuimos testigos, amigos de Richard TV, cuando vuelve a sacar todo el equipo retro y pues iba todo para afuera y pues toda la gente empezó a ver que recuperó su Electro Boy. En aquel momento pues sacó todo el equipo de audio. Sí, este equipo es ahora sí que financiado por el señor David Mendoza de Sonido Retro. Yo no me gusta mentir, él me invitó a trabajarlo, estamos trabajándolo. Una base de mi trabajo también, de ahorrar. Ese equipo retro, don Ramón, antes de que lo adquiriera el señor David, usted lo iba a tener en sus manos, ¿no? Pero posteriormente pues no hubo una negociación. No hubo una negociación. Ustedes saben ya cómo estuvo la situación con una otra persona, que tuve el error de poner todo a su nombre, casas, el equipo, automóviles, cuentas y todo eso por amor. Ya pasó esa pesadilla, gracias a Dios, gracias a mi madre, a que esté donde esté, y sé que me está cuidando. A base de ahorrar, de trabajar decentemente, desveladas, malpasadas, juntamos para yo mismo. La última vez que nos vimos, te presenté un equipo que ya es propio, con todo el respeto, con todo el cariño, con todo el esfuerzo. Yo ya tengo un equipo y estamos únicamente necesitar comprar la estructura para poner iluminación. A mí me gusta esto, yo amo esto, yo quiero seguir adelante hasta los últimos días de mi vida. O sea, la changa no se retira. Mi único proyecto para futuro es ir a los Estados Unidos. Hemos platicado con otros sonideros y muchos de ellos que también fueron las segundas voces de Ramón Rojo cuando usted estaba en Estados Unidos. Entre ellas pues estaba Charlie Mix, que dicen que fue una segunda voz. Bueno, él estuvo conmigo en una gira más de un año. Él tuvo la oportunidad de viajar en todos los lugares, Chicago, Los Ángeles, etcétera, etcétera. Y él agarró escuela, la música de la changa, a él le gustó esto, y qué bueno que el chavo lo ha hecho por su familia, porque él tuvo la oportunidad de quedarse allá en Estados Unidos, tuvo la oportunidad de que le dieran los papeles, pero siempre la responsabilidad de sus hijos que estaban niños. Él ya tiene su propio equipo, ballesteros, y sus hijos ya se recibieron, ya son unos profesionistas. Todo se lo debe a la responsabilidad de Charlie. Y también nos comentó que una ocasión también fue Caribe 66, don Caco también dice que fue. Sí, bueno, el que fue de la segunda más voz fue su hermano Chucho, que era el de Caribe 66. Yo lo tengo en Santa Gloria. Y la segunda voz también fue Juan Efrén. Juan Efrén también, él ya está muy enfermo, el señor. Él también fue la segunda voz. Pueden copiar la voz, pero el talento, ese no se copia. El talento se lo da Dios. Sabemos que la popularidad de la changa en esa época, cuando estaba el Rolas, estaba Caribalí y había muchos sonidos. ¿El sonido de la changa llegó a tener rivalidad con algún sonido? No.
No. Yo a mi compadre el Rolas en paz descanse le aprendí mucho de él. Aprendí cómo hablar, aprendí cómo expresarme, aprendí responsabilidades. Yo le guardo un cariño, esté donde esté, Roberto. Yo sé que fue un maestro. Igual como don Pablo Perea, como don Cristalito Porfis, ¿verdad? Caribalí ha sido un gran amigo que siempre está pegado a su disco música de vinil. Él le encanta también, tiene mucho talento y desde aquí le mando un saludo. Pero sí ha habido rivalidades, como ya saben ustedes. ¿Con quién? Con La Changa. Hay una persona con el cual no toco, ni nombrarlo, ¿verdad? Ni nombrarlo. Es difícil que se peleen con La Changa, ¿no? Que los sonidos se peleen por que muchos defienden a Ramón Rojo de La Changa. Sí, bueno, porque yo con todo mundo soy amistoso, ¿no? No me gusta ser vanidoso, ni ser prepotente, mucho menos, ¿verdad? ¿Por qué? Todos vamos a llegar al hoyo y no vamos a llevar nada. Y don Ramón, ¿nunca se le llegó a subir la fama en algún momento? Fíjate que no. Como ahora ya me han reconocido como Patrimonio Cultural Nacional Histórico de México, el Senado de la República, yo sigo igual. Yo con todo mundo hablo, con todo mundo platico, con todo mundo saco fotos, con todo mundo hasta yo buscándole la cara a la gente. A mí no se me ha subido. Que Sonido La Changa siempre ha tratado de estar en obras de caridad, inclusive con un niño que tenía cáncer, el cual falleció. No sabíamos, señor Ramón Rojo, sabíamos que se tenía que juntar $1,000,000 para hacerle una operación. Un trasplante de médula. ¿El niño falleció, señor Ramón? Ya falleció, desafortunadamente falleció. El joven, su papá, el señor le donó, creo que la médula a su hijo, pero papá Dios dio la última palabra. Se fue el niño. Para platicar al público, ponernos en contexto, el señor Ramón Rojo me habla y me dice: oye, Richard, hay un niño que necesita ayuda, necesitan juntar dinero, pero pues quieren alguien que dé a difundir, pues para que mucha gente se apoye. Inclusive el señor Ramón Rojo hizo un baile gratis para que fueran muchas personas, y todo lo que se recaudara y todas las donaciones de la gente de Estados Unidos, que le agradecemos mucho, fue la que hicieron pues para que porque se juntó el dinero para la operación. Sí. Pero como usted dice, le avisó la señora madre que pues fallece el pequeño. Falleció, últimas horas falleció el niño. Sí, llegaron a juntar ese dinero, ya estaba destinado a Dios que no vivía este niño. Y fíjese, señor Ramón, ¿cuántas pérdidas ha tenido el señor Ramón Rojo? Grandes compañeros como el Rolas, no tiene mucho sonido Samurai. Miguelito, en paz descanse, Martínez, fue una persona muy sencilla también, muy atenta con el público. Él, si se hubiera quedado, hubiera sido un segundo Ariel Pérez. ¿Verdad? Porque Ariel Pérez también, él fue el que cambió toda la logística de las trompetas y todo eso. Y Miguelito Martínez, no, fue un gran tipazo, un gran hombre ese muchacho. Ahora ya han salido ya otras cosas, el Piratita, el Famoso. ¿Qué puedo yo decir? Yo no puedo criticar. El público es el que les gusta. Y hay gustos para todos, ¿verdad? Pero yo mi esencia como sonidero no lo puedo cambiar. No lo puedo cambiar porque pues así yo nací, entre ese barrio, entre esa gente, de esa humildad. Ya que pues usted creció en el movimiento, creció con discos de acetato, con música colombiana, y actualmente pues como lo mencionó, el sonido Famoso, con todo respeto, es un sonido que ha crecido, ha tenido muchísimo éxito, pero se ha posicionado a lo mejor tocando un estilo de música que a lo mejor no es muy sonidera, pues como son Los Temerarios, señor Ramón. Bueno, ya es otra línea. Y si esa línea le gusta al público, pues el público tiene que respetarse, al igual que la persona. Digo, yo no puedo estar diciéndole, no pongas esto, pone este otro, no. Si el joven, que yo la verdad le aplaudo y lo respeto y lo admiro, pues qué bueno, ¿verdad? Y hay que aprovecharlo porque todo lo que sube baja. Y si él está en su momento, hay que ser aprovechado. Porque hay grandes sonideros de Puebla, señor Ramón, y uno que siempre me ha hablado muy bien de usted es César Juárez, Sonido Fantasma. Cesarín, claro, él sabe todo de mi trayectoria de mi vida. Desde la primera vez que llegué a Puebla, a la colonia La Libertad, allí en ese famoso lugar que se llama el Cuescomate, ahí que es el volcán más pequeño del mundo, y que por primera vez estuvimos allí trabajando en Puebla. Una vez a las 6 de la tarde ya estaba todo lleno, esa calle, en la colonia Libertad. Ahí conocí a César.
Ahí conocí a César, conocí también a Armando Cuautle, máster. Me acuerdo que esa ocasión que llegué, tenían unas pilas de puros baffles, pero baffles de caseros chiquitos. Yo llego con mis roperotes allí bajando y mis trompetas todas chocas y mis tuiteras y se burlaban de mí, ¿no? Pero cuando empezaron a oír, caray, el bajo que salía de los roperotes y esa noche me dice, César, véndeme dos. O sea, César lo vio con ese equipo de audio y literal quiso pues, copiarle, ¿no? Porque dice que al ver los cajones pues iban y pues no existía el celular para tomarle foto y dice, mira, aquí lo copio, sino nada más lo veían y ellos trataban de igualarlos a los sonidos de la Ciudad de México. Y César es una persona muy, muy inquieta. Me acuerdo que yo lo conocí porque vendía leche de esas en canastas, en aquel tiempo estaba la Conasupo, y él siempre trabajador y a base de vender su producto de leche, pues allí empezó a juntar para su sonido. Y esa noche yo le vendí 2 baffles, todavía me acuerdo, en 10,000 pesos de aquella época. ¿Y qué hizo César? Destapa los baffles y le copia todo por dentro como estaba, y él hizo otros iguales, similares. Y ahí empezó la cosquilla de meter los roperotes y las trompetotas y los Twitter, que todavía actualmente los pone. Pues llega a Puebla, llega a México, crea se lleva también para Puebla los baffles, las trompetas, que muchas veces decíamos hasta el padre, ¿no?, de la iglesia tenían que cuidarse, ¿no?, de los sonideros. Porque se robaba la sonidad de la trompeta. ¿Llegó a robarse uno de Señor Ramón? Una vez sí lo hicimos, ¿no? Y perdón, Dios me va a castigar. Pero sí, en la colonia Malinche, güey. Un día iba yo con otro cuate que se llama Jaime, el tiro loco, y andábamos en la rumba, ¿no?, tomando, y vi las trompetas y las unidades. Digo, oye, canijo, te doy una lana, pero quita las unidades a las trompetas de la iglesia. Lo ayudé a empujar y quitó las unidades. No, pues que me venden las unidades. Y ya al otro día el padre, cuando empezó con la misa, hijos de la chilindrina, ya se robaron las trompetas de la iglesia. No, tantas anécdotas. Tantas anécdotas tiene el señor Ramón Rojo. Y entre tantas anécdotas, señor Ramón Rojo, de que pues usted actualmente casi ya no está en Tepito, casi ya no lo vemos en el barrio bravo de Tepito, señor Ramón. Bueno, porque yo vivo aquí en Huehuetoca, yo soy huehuetoquense. Yo soy del barrio, yo no reniego yo sí voy al barrio. Pues que vamos a comprar tenis, que vamos a comprar los lentes para ver los saludos, pero pues todo el mundo me saluda. ¿Qué se siente ser de Tepito, señor Ramón? Me siento, como dice el dicho, es un orgullo ser mexicano y es un don de Dios ser de Tepito. Lo trae en la sangre, señor Ramón Rojo. Sí. También su señora madre era de Tepito. Era de Tepito, ahí nació. Padre? Mi abuela era poblana. Déjeme decir, ella llegó de su abuela. Sí, mi abuela, doña Ramona López Trejo. Mi padre era de Pachuca, por eso viene el apellido de los Rojo, viene de estado de Hidalgo. Mi abuelo era de Chilpancingo, el señor Luis Villa. Era de Chilpancingo. Déjame decirte que mi abuelita tuvo 2 galanes, el señor Villa y el señor Mayén. El señor Villa era mi madre, que fue su hija, y de Mayén eran mis tíos. Mi abuelita era de cascos ligeros, ¿eh? Y señor Ramón, hablar de familia, los hijos de la Chaga, ¿cuántos son? Son 5, está Andrea, está Julio, que ya tiene muchos años. Andrea la acabo de ver, está Erika, está Oscar y está el hombre de las 3 R's, Ramón Rojo Rubio, que está en Cancún. Y de ellos solamente, por lo que sabemos, Oscar Rojo es el único que se dedica. Oscar es el que le echa ganas a ese chamaco, mi hijo, que lo quiero mucho y lo impulso mucho a mi chavo, como el día del Zócalo, que estaba allí medio agüitado, le digo, vente para acá, y a mi nieta, la
Paola Rojo, véngase para acá, y pues es mi sangre, yo los problemas que tengan privados y eso, yo admiro a la Batichica y la respeto, igual que respeto a la niña, igual que respeto a Oscar y a todo mundo. Fíjese, señor Ramón Rojo, algo que nosotros nos cautivó en una ocasión, una anécdota que nos platicó allá en Tepito, el día que nosotros fuimos a ver a su casa, señor Ramón Rojo, realmente dónde nació, dónde creció, dónde vivió, que pues pocas veces habíamos visto su hogar, señor Ramón. Sí, ahí en la vecindad Calidad 25 Interior 4, ahí nací. A mí me trajo una señora partera, doña Mariquita, que ya falleció añísimos, y único hijo de mi madre Alicia, y en cierta ocasión lo platiqué también, cuando murió ella, y que a mí me quitaron todo, tanto equipo como camiones, como cuenta bancaria, como casa. Lo único que tenía era la bodega de las Sánchez. Entonces estaban los chavos haciendo, ahora sí que bodega, limpiando equipo de lo que había, lo que quedaba. Llegan y tocan la puerta, y era una señora que dice, ¿no van a querer de comer? Yo estaba oyendo con mis lágrimas, encerrado en mi cuarto, y con hambre, llorando y con hambre, con la panza vacía. Y dice la señora, ¿van a querer comer? Sí, señora, que hay esto y esto y esto y esto y esto. Entonces ya pidieron los chalanes, y entonces yo salgo y le digo a un chalán, oye, ¿cuánto cobran la comida corrida aquí? 25, déjame ver, no, ni los 25 pesos traía. Estaba yo en ceros. Entonces, en cierto momento, como mi madre me regaló, me dejó de herencia el departamento en Tepito, no sé por qué me dio la cosa de ir a ver su departamento de mi madre, y agarré y me fui. Yo traía un bochito, me fui en mi bocho y llegué a la vecindad, abrí el departamento de mi madre, me subo donde estaba su cama, me siento, prendía la luz, pero ya no había luz, la habían cortado por falta de pago. Me empecé a llorar y decía yo, ayúdame, madre, ayúdame, no tengo nada, ni para comer. No sé, pero tenía un banquito ahí que ocupaba donde ponía sus chanclitas y su cafecito. Entonces yo agarré ese banquito, entonces lo agarré como diciendo, pues aquí era donde mi madre ponía su cafecito, sus chanclitas. No sé por qué de manera le meto la mano y veo que siento un bulto, lo saco y era un guante de estambre. Lo saco y era dinero en efectivo. Ay, digo yo, madre, desde donde estoy, ¿cómo supe yo que había dinero ahí? Dije, hijo, qué cuento, eran 2,700 pesos. Madre, ya me dice, de donde estés, gracias, me salió una lágrima, y a comer. Después volví a regresar y entonces tenía su ropero, mi madre, y estaba el ropero separado de la pared. No sé por qué me asomo así y veo una bolsa de hule, de plástico. Estiro la mano y saco la bolsa y veo que dentro de la bolsa había dólares. Entonces era de lo poco mucho que yo le daba a mi madre, nunca se los gastó. Y dije yo, madre, ¿dónde estés? Fíjate, ¿para qué iba a servir esos dólares? Para que, como diciendo, sé que los vas a necesitar algún día, y lo necesité. Alguna anécdota bien interesante, señor Ramón Rojo, que la última vez nos platicó que su mamá ya tiene su nicho también, ¿verdad? ¿Mandé? Su mamá ya tiene su nicho, ¿dónde está ya enterrada? Su mamá ya tiene como que algo muy bonito, me ha platicado. Mi madre siempre se esmeró, era una señora muy organizada. Ella pagó en abonos una gaveta del panteón que está por Vallejo, hombre. Un día me dijo mi madre, oye, quiero platicar contigo. Sí, dime, ¿vas a querer esta casa? ¿Cuál casa? Pues aquí, donde vivo, aquí. ¿Y es por qué? O sea, ya presentía su muerte, ¿no? Dime, porque si no se lo regalo a mis viejitos. ¿Cuáles viejitos? Yo no sabía que mi madre les llevaba de comer, les llevaba dinero. Atrás ahí en Tepito, atrás de esa vecindad, había un asilo de viejitos donde mi madre les llevaba ropa. Me decía, camisa que ya no te sirva, dámelo, pantalón que no te sirva, dámelo. Y se los llevaba a mi madre y se les llevaba dinero, les llevaba a esos señores de ese asilo. Entonces me dice, vas a querer la casa, si no se los dono a mis viejitos. No, pues sí, yo dije, yo no, yo me quedo.
Entonces, eso fue la situación de que me quedé con esa casita. ¿Cómo se enteró, señor Ramón, del fallecimiento de su mamá? ¿Cómo se enteró? Yo andaba por allá por rumbo a Tlaxcala y entonces la secretaria que teníamos, Verónica, me habló por teléfono, apenas empezaban los celulares que parecían ladrillos, ¿no? Me dice, no soy para decirle y contárselo a don Ramón, pero acaba de fallecer su madre. Y urge que se presente porque usted es el único que tiene los papeles para el servicio fúnebre. No fui a donde iba yo a tocar, me regresé con mis camiones y todo. Y fui al panteón, pero ya mi hija Andrea ya se había adelantado con los papeles de defunción, de que mi madre compró una gaveta de 4 personas. Esos papeles sirvieron para sepultar a mi madre. No sé por qué cuando llegué al panteón, que iba yo tomado, alcoholizado, vi al único que vi yo ahí acompañando, sepultando a mi madre fue mi gran amigo y hermano Apolinar Silva de la Barrera, Poli Marx. Ahí está. ¿Quién le dijo a Poli? Hasta ahora no sé quién, pero ahí estaba Poli. Una gran amistad con Poli Marx. Con todo respeto y cariño. Una gran amistad, un gran hombre también, que tuvo la pérdida de su esposita Marcelita. También, qué tristeza. Todos vamos para allá. Todos vamos para allá. Así es, como dice el señor Ramón Rojo. Pues fíjese, señor Ramón Rojo, pues yo creo que aquí dejamos esta primera parte, tenemos una segunda donde podemos... Stand by, como dicen allá. Así es, stop. Stand by. Y más adelante vamos a hacer una entrevista con el señor Ramón Rojo. Pues le agradezco mucho a Ramón Rojo por estar frente a Richard TV. Algo que le quisiera decir a todo su público que lo ve en Estados Unidos, que lo esté esperando, la gente de otros países, a todo México, en el movimiento sonidero. Amigos, espérenme porque yo voy a estar con ustedes. Sea lo último de mi vida, estar con mi público de la Unión Americana, en todas las plazas, en todas las ciudades. Están esperando a Ramón Rojo Villa La Changa en la Unión Americana. Allá les voy. Cuando yo llegue, ¡ya llegamos! Ahí va a estar La Changa. Ahí está, con esas palabras, esas escenas nos despedimos, señor Ramón Rojo. Pues muchísimas gracias. Un gran hombre, un gran ser humano que es usted, señor Ramón Rojo. Yes. De verdad, gran persona que es, señor Ramón Rojo. Gracias, Richard. Gracias a Chabeli. Gracias a la pequeña Nicole y al medio metro, miren, que vienen oliendo a gabacho. No se lo le cago. Gracias.